Bienvenidos a este otro programa increíble de impacto y de victoria en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no empezamos esta hermosa mañana, este lindo día dedicándoselo al Señor y pidiendo que el Señor tome el control de nuestra vida y ante cualquier problema que se nos presente, en el nombre de Jesús, poderlo vencer? Oremos, por favor. Padre, te dedicamos este día de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a que con mansedumbre podamos nosotros confrontar todos los problemas y las aflicciones que tal vez tengamos en este día. Que tú, Señor, con todo tu poder y tu amor te manifiestes en nuestras vidas, cuidándonos, guardándonos y enseñándonos tu santa palabra. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y hermanos míos, ¿conoce usted alguna persona que tiene un carácter increíblemente explosivo? ¿Por qué no lo llama? ¿Por qué no le anima a que vea este programa? Porque hoy estaremos tratando sobre la mansedumbre. Así que prepárense, la Biblia en mano, cuaderno y papel, y juntos a aprender la tercera bienaventuranza que tiene que ver con la mansedumbre y dejar esa mala gana y ese enojo a un lado. Ya empezó, dile a un amigo. Bien, amigos, sé que para muchas esposas, al verme así, más o menos se sienten identificadas con sus maridos, ¿verdad? Cuando los esposos hablan, generalmente parece que están listas para recibir un cañonazo de parte de su marido. E inclusive hay iglesias donde hay hermanitos que dicen las cosas apuntando con un cañón. Pues hoy vamos a aprender algo de esta bienaventuranza que es increíble. ¿Por qué no aprovecha la oportunidad y tome ese teléfono y nos llama? Quisiéramos compartir con usted y empezar este día glorioso. Y si usted conoce a alguien que habla sentado en un cañón como un coronel dispuesto a fusilarlo, avísele que ya estamos al aire con este mensaje de amor que va a cambiar nuestra manera de ver y de vivir. Recuerde que las bienaventuranzas son enseñanzas, no son prédicas, sino que es una enseñanza donde Jesús se sentó a compartir, a explicar. Y el sermón del monte no termina en las bienaventuranzas, sino que es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que nosotros vamos a estar escudriñando a lo largo de estos días. Pero hoy, en este día de victoria, usted que conoce a alguien que le trata a usted tan mal, que es agresivo, que es explosivo, que no hay cómo decirle nada porque pierde enseguida la cordura, no es nada humilde, sino que habla con prepotencia, con arrogancia, pues enséñele este cuarto mandamiento. Biblia en mano, papel y lápiz, vamos a aprender ecuatorianos, que se nos ha enseñado y se nos ha exaltado, especialmente hay una canción ecuatoriana elogiando la braveza y la altivez de los ecuatorianos. Usted conoce esa parte de guayaquileño, madera de guerrero, y a veces nosotros tenemos que guerrear contra el pecado, no contra las esposas, ni contra los hijos. O hay padres, que también ahora porque tienen hijos adolescentes también se sientan en el cañón y los padres con mucho amor tienen que decirle, mijito, puede lavar la ropa, puede lavar el plato, y los hijos enseguida quieren virar el cañón, apuntar al padre y borrarlos del mapa de un cañonazo. Pues si usted tiene ese problema, esta es la bienaventuranza y la enseñanza que el Señor nos quiere compartir. La cuarta bienaventuranza la encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 5, y la palabra del Señor nos enseña de esta manera. Y por favor apunte para que usted pueda también en los círculos familiares o en las células o en las casas de bendición e inclusive en la iglesia, en la escuela dominical, pueda compartir estas enseñanzas. La palabra de tu Dios te dice así, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hermanos míos, vamos a estar analizando ¿qué significa esta doble felicidad de ser manso? Y nosotros los cristianos siempre jocosamente decimos, la bienaventuranza dice, hay que ser mansos pero no mensos. Y muchos creen que un cristiano es aquel que se lo puede pisotear
El cristiano es aquel que nunca puede decir nada, porque entonces estaría faltando la palabra de Dios. Esa bienaventuranza, hermanos míos, está fuera tomada de contexto, porque hoy vamos a estar analizando lo que es la mansedumbre. Y hermanos míos, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para que nos enseñe qué significa ser manso y qué contiene la mansedumbre? En el mismo libro de Mateo, capítulo 18, o más bien 11, 18 y 19, vamos a encontrar esta enseñanza de nuestro Maestro. 11, 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29, tu Dios, tu Señor, tu Salvador, el dueño del Ecuador y del mundo, dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta bienaventuranza, hermanos míos, que encontramos en Mateo 5:5, nos enseña esta hermosa enseñanza y esta cualidad que cada hijo de Dios debemos de tener. Y es importante, hermanos, porque la enseñanza del Señor, al aplicarla, va a demandar de nosotros un desafío. Porque la mayoría de nosotros, hombres y mujeres, seres humanos, ante una respuesta altiva, ante una mirada agresiva, lo natural en el ser humano es inmediatamente reaccionar y actuar, pagando ojo por ojo y diente por diente. Pero esta bienaventuranza, hermanos, que leemos en el 5:5, sobre ser mansos, diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 11, algo que se asemeja a lo que acabamos de leer. Y veamos lo que es Salmos 37, 11, hermanos míos, y leemos lo que dice la palabra de Dios así: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dese cuenta eso, hermanos míos, y usted, que tal vez reconoce en su vida que usted tiene agresividad, que usted explota inmediatamente, algo de la bienaventuranza, de la doble felicidad que usted va a tener al aplicar en su vida la tranquilidad, ser manso, ser humilde, tener control, no ser iracundo, es que usted se va a recrear con abundancia de paz, hermanos míos. Usted va a tener esa tranquilidad que en el momento en que usted habla, sus palabras van a ser medicina. Y es por eso que la palabra de Dios siempre nos recalca que tenemos que tener esa mansedumbre. ¿Sabe por qué? Porque Dios aborrece al que es agresivo, al que es altivo, al que es derramador de sangre, sanguinario en otras palabras, y vengativo. No hay cosa que Dios aborrezca tanto que ojos altivos, prepotentes, sanguinarios, un corazón que piense siempre maldad. Y la palabra de Dios nos enseña esto en el libro de Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19, que dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. He aquí la importancia, hermanos míos, de que una persona, un verdadero hijo de Dios, tiene que seguir la enseñanza de Jesús. ¿Y cuál es esta enseñanza? Ser humildes y ser mansos. Y es por eso, hermanos míos, que en este momento tenemos que aplicar a nuestra vida la paz que el Señor nos da. Soy un hombre de negocios, sé que Dios me ama, yo también sé que Dios te ama. Empresario, hombre de negocio, profesional, en Betania hay un lugar para ti. Y hermanos, vamos a hablar ahora de los cañonazos de la vida. Vamos a hablar primeramente, vamos a comenzar en la iglesia, de hombres y de mujeres que en la iglesia, en vez de traer unidad y traer amor en su manera de hablar, se sientan en sus cañones, apuntan contra el pastor, apuntan contra los otros hermanos y se disparan a cañonear la iglesia de Dios. Recuerda, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Y la palabra de Dios nos dice en Tito, capítulo 3, esta enseñanza. Y por favor acompáñame a Tito y vamos a ver en la palabra de Dios esta hermosa enseñanza. Tito capítulo 3, versículo 2. Escucha por favor. Usted, que en la iglesia la conocen porque usted no se calla, no tiene pelos en la lengua, pero no tiene mansedumbre. Escucha lo que el Señor te dice a ti, hermano y hermana mía. Tito 3:2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Si hay algo en lo que la palabra de Dios nos enseña en la iglesia, es que tenemos que hablar con salmos, con himnos, con dulzura. El hecho de que usted, hermano mío o hermana mía, no tenga pelos en la lengua, y que usted no sea alcahueta de nadie que esté en pecado en la iglesia, no le da a usted la autoridad de que cañonee a nadie, sino más bien, uno puede decir las cosas también con amor. Y eso es la mansedumbre, hermanos, que usted aprenda a hablar con amor. Y a ver, maridos, vamos con ustedes. Aquellos maridos también que la mujer y los hijos tiemblan, que no saben cómo reírse o actuar. A ver si papá llegó de casa o de trabajo, llegó feliz, contento. Algo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros los varones, esposos, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 19, nos enseña así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros los varones? Y por esa razón mujeres sufren, están hechas pedazos, porque nosotros los hombres, mientras somos enamorados, oh hermanos, qué mansos que somos, ¿verdad? Y las mujeres, esposa, le doy permiso para que codee a su marido, pégale un codazo ahí para que diga, oye, cuando somos enamorados, ¡ay, con qué cañón, hermanos! Flores. Todo es que la mujer dijo, sí, acepto. El hombre entonces se acomodó bien en su cañón y de aquí en adelante, pobre de la mujer que se atreva a hablar mal, el marido enseguida apunta ese cañón y está dispuesta a cañonear a su mujer. Y algo que la palabra nos da en estos momentos de mansedumbre es que nosotros, los maridos, yo soy el primero en incluirme, que nosotros a nuestras mujeres no tenemos que hablar con asperezas, con gritos, con insultos, sino más bien con humildad y mansedumbre. Vamos ahora a ver a los hijos, a estos hijos que los padres no pueden decirle nada, ya porque tienen 16 años, o por ahí le está saliendo 4 pelitos por ahí, ¿no? Ya se creen hombres, ya se ven 2 pelitos por ahí, por el pecho, 2 pelitos y una barba polaca, por aquí, por acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya se creen hombres, los padres con mucho amor y con terror le dicen, mijito, anda, compra, apaga la luz. Y los hijos se sientan en su cañón y con esa mirada. Recuerda, hijo, que no hay cosa que a Dios le desagrade y aborrezca tanto que ojos altivos. Y peor que cuando son para los padres. Así que antes de que se vayan a la escuela o al colegio, o antes de que se pongan a hacer deberes, escucha esta enseñanza para ti y la bienaventuranza de tener mansedumbre, no solamente en la boca, en el corazón, sino también en los ojos. Bájate de ese cañón, hijo, y escucha lo que dice la palabra de Dios. Ahí mismo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, esta enseñanza en el versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y esto también, hermanos míos, hay una enseñanza en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, el Señor tu Dios te dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y escucha bien esto, hermanos, para que te vaya bien en la tierra. La palabra honra significa da honor, respeto, respeta. Y eso es lo que el Señor te está enseñando a ti, hijo e hija. Y no te estoy diciendo qué edad tienes, porque no solamente los adolescentes son los altivos, sino también los viejos, los que ya tienen 40, 50 años y tienen padre y se han olvidado de su mamá y de su papá que están vivos.
Algo que te dice la palabra de Dios es bienaventurados los mansos. No solamente que son tranquilos y apacibles, sino también los que saben dar honor a quien merece honor, a nuestros padres, a nuestros cónyuges e inclusive a nuestros hijos. Porque a veces nuestros hijos son como son por culpa nuestra, porque eso es lo que le hemos enseñado. Pero algo hermoso, hermanos, también regresando a la palabra de Dios. Ahora que vemos tanta aflicción, tanta violencia, hermanos, es justamente esto, porque hemos olvidado esta doble felicidad que el Señor nuestro Dios nos prometió en su palabra, que cuando somos humildes, cuando tenemos esa mansedumbre, cuando tenemos dominio propio, eso es lo que significa mansedumbre, hermano. Mire, a veces uno se justifica y dice, mira, es que yo soy bravo, yo soy así y no puedo hacer nada al respecto. Ah, qué error. La palabra de Dios, hermanos míos, nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Escuche esta gran verdad. Usted, que porque su papá fue bravo, que porque su abuelo fue bravo, o porque es militar, escúcheme bien, usted podrá ordenar en su trabajo, pero en casa, aprenda a ser manso. Y si usted me dice, es que yo no puedo, déjeme decirte algo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de